pasa? Bienvenido una vez más a tu espacio. Yo soy Lex y esta ocasión tengo el honor de traerte desde Argentina el trabajo de la escritora Stella Maris. Historias que despertarán tus más grandes miedos. Prepara palomitas o los snacks y bebidas de tu preferencia. Ponte cómodo, apaga las luces y comenzamos. Trauma dental, anclada en los 70, basado en hechos reales. Era una de esas tardes de invierno después de la escuela. El pequeño departamento albergaba a los 5, mis padres, 2 hermanos y yo, que aquel día, como otros tantos, comenzaba a lagrimear por esos intensos dolores en mis muelas. Algún problema habría que no sabía. Solo recuerdos de sufrimiento y terror, aguantando esas pulsaciones en las encías y nervios que parecían retorcerse para explotar en mi boca, y que igualmente soportaba para no ser llevado al consultorio oscuro del doctor Gabriel. Ese hombre mayor, de rasgos marcados y ojos negros, que para mis 11 años percibía de maldad y disfrute. En esa tarde gris, como gris eran todas las escenas a través del dolor, mi madre me sorprendió golpeando mi cabeza contra una pared, llorando desconsolada por auxilio. Puntadas en toda la cara mostraban la neuralgia. No sabía cuál muela dolía, inflamación y sufrimiento en toda mi cabeza. Obviamente, ella me abrigó y me llevó casi arrastrada y llorando al consultorio de Gabriel, que estaba ahí, a la vuelta de la esquina de casa. La misma señora de anteriores visitas abrió la puerta altísima y de robusta madera. Entramos y nos dijo que debíamos esperar unos minutos. Mi madre insistió en la urgencia, y aún así quedamos sentadas en las sillas de roble viejo, mientras los minutos parecían eternos. Una punzada por segundo era demasiado. De pronto, el rechinar de la puerta al salón del horror despertó aún más el miedo. Por un segundo, olvidé el sufrimiento, aunque ahí estaba. Mis oídos no escuchaban su voz de tono grave y mi cuerpo parecía no poder avanzar. Entonces, él tomó mi brazo guiándome al sillón de hierro antiguo, amarillento y desgastado, aunque olía a alcohol y amalgamas. Mi madre a un costado hablaba con el doctor Gabriel, a mi otro costado, en ese limbo de sufrimiento con olores a líquidos mentolados, mirando el horrible turno antiguo y esa mesita con pinzas, agujas y más instrumentos. Él le decía que demoraría en terminar. La instaba a ir por sus tareas y que volviera a buscarme en 2 horas. Entonces, a punto de desmayarme de susto sin poder hablar, apreté fuerte la mano de mi madre, rogando que me sacara de ahí, pero me dejó. Ella conocía al doctor y confiaba. Solo acarició mi cabeza para tranquilizarme y se fue. El horror comenzaba para mí. El siniestro dentista cerró la puerta, mientras que por otra lateral entró la mujer mayor, su secretaria, llevando una bandeja con frascos de algodones, más instrumentos, gasas y cosas que no reconocía. Apenas salió ella, Gabriel ató mis muñecas al frío sillón metálico. Apagó algunas luces de la pared marrón y dejó una luz fuerte sobre mi cara. Abrió mi boca por la fuerza, ya que me negaba a hacerlo, y trabó mi mandíbula con unos fierros que inmovilizaban mi cara. Del terror, empecé a mover mis piernas intentando bajarme de ahí, pero también ató mis tobillos. Estaba a su merced, mientras sus ojos diabólicos de demonios de las películas en blanco y negro se acercaban horriblemente a centímetros mío.
Decía con su voz de monstruo de delantal blanco. No podía hablar con esos fierros en mi cara. En su mano una enorme jeringa de metal con su aguja que parecía un clavo de pared introdujo en mi encía inflamada que explotó del dolor. Llorando, movía mi cabeza para que desista, pero volvió a hacerlo 2 veces más. Por mi garganta, el sabor a saliva con fluido vital y el amargo líquido bajaban hasta mi estómago que se revolvía en náuseas. Las lágrimas eran cada vez más intensas, pero no le importó. Me dio la espalda mientras manipulaba sobre la mesita esos horribles instrumentos viejos. Él silbaba, parecía disfrutar el momento. Mientras que en mi boca el olor se desvanecía, la taquicardia y el sudor intenso eran más notables en ausencia del sufrimiento terminal de las piezas dentales. El instante de alivio que no fue rompió en imágenes mentales de horror. Parecía estar dentro de una película muda donde solo 2 notas en bucle emanadas de cuerdas vocales fisuradas de tabaco solamente mostraban escenas sin subtítulos. Sus dedos con bisturí en mano salieron de mi foco. Estaban en mi boca anestesiada, abriendo carne para aliviar la enfermedad. Cerré mis ojos rogando terminara, pero el portazo me sobresaltó. La ayudante corría hacia mí. Ahora los dedos de 2 manos estaban revolviendo en mi boca mientras comenzaba a ahogarme con líquido imparable. Al punto de entrar en cianosis, quitaron rápido los fierros que mantenían la mandíbula abierta. Me inclinaron hacia una diminuta pileta redonda pegada al sillón donde despedía líquido rojo y saliva que desbordó y manchó el piso de madera brillante y parte del mobiliario. El fatídico doctor Gabriel me dio un golpe en la cabeza insultando y hablando sin parar sobre el desastre. Poco le importaba mi excesiva pérdida de líquido vital. Por lo menos eso creía sentir en ese momento, pero él decía que dejara de exagerar. Pero, ¿cómo dejar de temblar? No podía. Me ataron nuevamente, pusieron ese abrebocas que empezaba a doler y pasaron aguja con hilo una y otra vez. Cosían mi boca y mis labios. La desesperación movió todo mi cuerpo en crisis. Solo escapar era mi deseo y no lo lograba. Él cosió hasta que sus ojos negros se volvieron enormes y diabólicos. Gritando me apretaba mis piernas para detenerme y seguir. Entré en shock. Todo se oscureció como sus pupilas. Se hizo la nada en mi pequeña existencia. La conciencia me despertó en casa, en mi cama. Fue rápido el cambio de la tranquilidad al miedo. No sentía mi boca. Adormecida y temblando, intentaba tocar los hilos con los que selló mis labios ese demonio dentista. Y solo palpaba la piel. Confundida, me levanté algo mareada y débil hasta el espejo del baño que estaba fuera de la habitación. Metros que parecían interminables mientras tropezaba con una silla y me agarraba de las paredes. Mi madre llegó corriendo al escuchar ruidos. «Emily, ¿cómo te sientes?», me preguntó asustada. ¿Cómo esperaba que respondiera si sellaron mi boca? ¿Acaso no me veía? Me toqué la cara haciendo un gesto desesperado. Solo emitía sonidos guturales mientras ella me miraba asustada. «¿Qué te pasa? ¿Por qué no hablas bien? Abre la boca, Emily», me dijo con tono firme mientras llegaba hasta el espejo para ver asombrada mi rostro de siempre. Sin hilos, sin marcas ni cicatrices. Hablé. Sí, podía hablar. Sonreí y ella también. Al día siguiente pude contarle lo que viví en ese maldito consultorio, pero insistió en mi gran imaginación y la eficiencia indudable del doctor Gabriel. Desde esa tarde de julio de 1976 dejé de quejarme de dolores de dientes. Aguanté mucho tiempo hasta que dejaban de molestar cuando quedaban rotos bajo las encías. Así fue,
hasta mi mayoría de edad, cuando intenté ir por mi cuenta y con mis ahorros a un dentista de otro barrio, pero me desmayé en el sillón moderno y cómodo. El miedo era fobia aterradora y en esa oportunidad desperté en la guardia del hospital con calmantes. El trauma con cada visita al doctor de mi infancia era parte de mi mente. A 30 años de este episodio, uso dentaduras plásticas, conviviendo en el hospedaje del predio de salud mental de la ciudad. Arreglarán mi boca con médicos de aquí, aunque llore o me arrastren para llevarme, como las anteriores veces que los enfermeros lograron alcanzarme en la huida, terminando en ese cuarto diminuto de castigos. Mañana me dormirán para mi traslado a algún lugar desconocido, como lo hicieron con mis compañeras de cuarto que no volvieron. Mi único miedo es despertar y ver al maldito doctor Gabriel cosiendo mi boca. Psique. En las profundidades de la mente humana, secretos oscuros se ocultan y las verdades se distorsionan, aunque parecen revivir en un lugar conocido solo por unos pocos. La Clínica del Silencio, un establecimiento de renombre en el campo de la psiquiatría que se alzaba imponente en las afueras de un pequeño pueblo, rodeada por un espeso bosque que parecía guardar sus propios misterios. El doctor Emilio Serrano, un psiquiatra de gran talento y dedicación, había dedicado su vida a tratar a aquellos cuyas mentes habían sido encerradas en laberintos de confusión y desesperación. Sin embargo, la clínica escondía un secreto que ni él podía desentrañar. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, una paciente nueva, Valeria, fue admitida en la clínica. Su mirada perdida y sus manos temblorosas revelaban un tormento interno que clamaba por ser liberado. El doctor Serrano, intrigado por su caso, decidió tomarlo personalmente. Conforme las sesiones avanzaban, Valeria comenzó a relatar historias de cómo se sentía atrapada, no solo en su mente, sino también dentro de los muros de la clínica. Hablaba de pasillos que se estrechaban, puertas que desaparecían y susurros que emergían de las sombras llamándola por su nombre. El médico, escéptico al principio, empezó a notar fenómenos inexplicables. Los relojes se detenían a medianoche y los pacientes hablaban en sueños de un guardián que los vigilaba desde las tinieblas. Una noche decidió investigar y se adentró en los pasillos de la clínica después del toque de queda. Sintió el terror que lo dejó sin aliento. Las paredes parecían moverse, cerrándose lentamente sobre él. Los susurros se intensificaron y una figura espectral se materializó ante sus ojos. ¿Quién eres?, preguntó el doctor Serrano con voz temblorosa. Yo soy el guardián de sus miedos, el carcelero de sus secretos, respondió la figura con tono grave y ensordecedor. El psiquiatra comprendió que la clínica no solo encerraba a los pacientes en sus mentes, sino que también albergaba una entidad que se alimentaba de sus temores más profundos. Se cree que enloqueció aquella noche y cayó en los claustros de encierro por semanas, alimentado algunos días por enfermos, entre ellos Valeria y 2 ayudantes que aún quedaban en el nosocomio. La Clínica del Silencio nunca volvió a ser la misma. El doctor Serrano atiende actualmente y admite pacientes acordes a sus diagnósticos, los cuales suelen ser extrañas mezclas de ciencia y consejos del carcelero vigilante de las sombras. Disomnia. Era noche sobre la ciudad. En una pequeña casa en las afueras, Manu se sumía en un inquietante episodio de sonambulismo.
Cada vez que la oscuridad envolvía su mente, su cuerpo se levantaba de la cama y vagaba por la casa en un estado de ensoñación. Pero esta noche algo diferente acechaba en las sombras. Mientras sus ojos permanecían cerrados, su cuerpo se alzaba en silencio y comenzaba a recorrer pasillos y habitaciones. No tenía control sobre sus movimientos y su mente permanecía atrapada en un sueño profundo y oscuro. Su esposa, Clara, observaba impotente, preocupada y asustada, mientras su esposo, en su estado de sonambulismo, se adentraba más y más en la penumbra de la casa. Los movimientos de Manu se volvieron erráticos, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. Finalmente llegó a la habitación del sótano, un lugar que rara vez habían utilizado. La puerta chirrió al abrirse y descendió la escalera con pasos torpes y lentos. Clara, temerosa, decidió seguirlo. Con una linterna en mano, descendió a la oscuridad del sótano. Lo que vio heló hasta sus huesos. En el centro de la habitación, Manu estaba parado, inmóvil, con los ojos abiertos pero sin vida. Su rostro estaba demacrado y una expresión de terror se había apoderado de él. De pronto su voz emergió, pero no era la suya. Era un susurro siniestro, incomprensible, como si estuviera canalizando algo maligno. Sus manos comenzaron a moverse lento, formando extraños símbolos en el aire. Clara sintió una opresión en el pecho, como si la habitación misma estuviera tratando de sofocarla. El frío se intensificó en el sótano y las paredes parecían cerrarse sobre ella. Los murmullos de Manu aumentaron en intensidad y ella pudo ver una figura oscura y retorcida materializándose detrás de él. El miedo la paralizó mientras observaba impotente cómo la criatura se alzaba sobre su esposo. Sin embargo, volvió su mirada hacia ella. Sus ojos oscuros eran materia negra que brillaba emanando maldad. Clara retrocedió aterrada y la criatura se lanzó hacia ella. Despertó de golpe en su cama, respirando agitadamente y empapada en sudor. Manu estaba a su lado durmiendo pacíficamente. Había sido solo un horrible sueño, o al menos eso pensó ella, pero cuando miró hacia la puerta de la escalera que conducía al sótano, notó que estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así. La duda y el miedo se apoderaron de ella mientras se preguntaba si había sido solo un sueño o si algo oscuro acechaba en las sombras de su casa, esperando la próxima noche de sonambulismo de Manu para volver a emerger. ¿Qué te han parecido estas historias? Deja tu comentario. Estoy ansiosa por leerte y conocer tu opinión. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte y si te gusta este contenido, regálame un like. Me despido, no sin antes agradecerte por lo más valioso que me has brindado, que es tu tiempo. Te he dejado las redes sociales de nuestra escritora en la cajita de información. No olvides mandarme tu historia. Yo a ti te mando un abrazo y te deseo dulces y escalofriantes pesadillas.